Ave María Purísima, sin pecado concebida. Jesús de Nazaret. Capítulo 7. El mensaje de las parábolas. Primera parte. 1. Naturaleza y finalidad de las parábolas. Las parábolas son indudablemente el corazón de la predicación de Jesús. No obstante el cambio de civilizaciones, nos llegan siempre al corazón con su frescura y su humanidad. Joaquín Jeremías, al que hemos de agradecer un libro fundamental sobre las parábolas, ha hecho notar justamente que la comparación de las parábolas de Jesús con el lenguaje figurado del apóstol Pablo o con las semejanzas utilizadas por los rabinos deja ver una marcada originalidad personal, una claridad y sencillez singular, una inaudita maestría en la forma. En las parábolas, teniendo en cuenta también la singularidad lingüística que deja traslucir el texto arameo, sentimos inmediatamente la cercanía de Jesús, cómo vivía y cómo enseñaba. Pero al mismo tiempo nos ocurre lo mismo que a sus contemporáneos y a sus discípulos. Debemos preguntarle una y otra vez qué nos quiere decir con cada una de las parábolas. Marcos 4:10. El esfuerzo por entender correctamente las parábolas ha sido constante en toda la historia de la Iglesia. También la exégesis histórico-crítica ha tenido que corregirse a sí misma en repetidas ocasiones y no es capaz de ofrecernos informaciones definitivas. Uno de los grandes maestros de la exégesis crítica, Adolf Hüller, inició con su obra en 2 volúmenes sobre las parábolas de Jesús, que se llaman Las parábolas de Jesús 1 y 2 en 1899 a 1910. Una nueva fase de interpretación de las mismas en la que parecía haberse encontrado, por así decirlo, la fórmula definitiva para su explicación. Hüller destaca, en primer lugar, la diferencia radical entre alegoría y parábola. La alegoría se habría desarrollado en el ámbito de la cultura helenística como forma de interpretación de antiguos textos religiosos autoritativos que, tal como estaban, ya no se podían asimilar. Sus afirmaciones se explicaron entonces como formas que encerraban un contenido misterioso oculto tras el sentido de las palabras. Así se podía entender el lenguaje de estos textos como una exposición en metáforas que, interpretadas luego parte por parte, poco a poco, daban como resultado la manifestación figurada de una visión filosófica que por fin desvelaba su contenido verdadero. En el entorno de Jesús, la alegoría era la forma habitual del lenguaje en imágenes y, por tanto, era obvio que se interpretaran las parábolas como alegorías siguiendo este modelo. En los evangelios mismos encontramos a menudo interpretaciones alegóricas de las parábolas puestas en boca de Jesús. Por ejemplo, la parábola del sembrador cuya semilla cae en parte en el camino, parte en el terreno pedregoso, parte entre espinas y parte en el suelo fértil, de Marcos 4, del 1 al 20, Hüller establece una clara distinción entre las parábolas de Jesús y las alegorías. Las parábolas no son alegorías, sino son un fragmento de vida real en el que se trata de reflejar solo una idea, y aún esta entendida en su forma más común, un único punto dominante. Así, las interpretaciones alegóricas puestas en boca de Jesús, se consideran como añadidos posteriores ya debidas a malentendidos. La idea fundamental de Hüller, la distinción entre alegoría y parábola, es correcta en sí misma y pronto fue aceptada por los exégetas, pero poco a poco se han ido poniendo de manifiesto sus limitaciones.
Aunque la distinción entre parábolas y alegorías está justificada, la separación radical entre ambas no tiene fundamento ni en el plano histórico ni en el plano textual. El judaísmo también conocía el lenguaje alegórico de modo especial en la literatura apocalíptica. Por tanto, parábola y alegoría se pueden entremezclar. Jeremías ha demostrado que la palabra hebrea mashal, parábola, dicho enigmático, eso quiere decir, abarca los más diversos géneros. Así la parábola, la comparación, la alegoría, la fábula, el proverbio, el discurso apocalíptico, el enigma, el seudónimo, el símbolo, la figura ficticia, el ejemplo, el modelo, el motivo, la justificación, la disculpa, la objeción, la broma, etc. Con anterioridad, la historia de las formas ya había intentado progresar dividiendo las parábolas en categorías. Se distinguió entre metáfora, imagen, comparación, semejanza, parábola, alegoría y relato ejemplar. Si ya resultaba desacertado adscribir la parábola a un solo tipo literario, más superado está aún el modo en que Hülher creyó que poder establecer el punto dominante como el único que cuenta en la parábola. Dos ejemplos bastarán. La parábola del rico necio de Lucas 12, versículos 16 y siguientes. Querría decir, el hombre, incluso el más rico, depende por completo en cada instante del poder y de la gracia de Dios. El punto dominante en la parábola del administrador infiel de Lucas 16, 1 y siguientes sería aprovechar con decisión el presente para lograr así un futuro satisfactorio. Jeremías comenta con razón al respecto. Las parábolas anuncian un verdadero humanismo religioso. Nada queda de su ímpetu escatológico. Inadvertidamente Jesús se convierte en el apóstol del progreso, según Hülher, en sabio maestro que expone máximas éticas y una teología simplificada con imágenes e historias fáciles de retener. Pero Jesús no era así. Charles W. F. Smith lo presenta de un modo más drástico. Nadie crucificaría a un maestro que relata historias amenas para reforzar la inteligencia moral. Cuento todo esto con tanto detalle porque nos permite hacernos una idea de los límites de la exégesis liberal, que en su tiempo fue considerada como el culmen insuperable del rigor científico y de fiabilidad histórica, y hacía la que también los exégetas católicos miraban con envidia y admiración. Así ya hemos visto a propósito el Sermón de la Montaña que este tipo de interpretación que hace Jesús, un moralista, el maestro de una moral ilustrada e individualista, no obstante la importancia de las perspectivas históricas, resulta insuficiente desde el punto de vista teológico y no se acerca en absoluto a la figura real de Jesús. No lo hemos logrado. Si Hülher, según el espíritu de su tiempo, había considerado el punto dominante desde una perspectiva completamente humanista en la práctica, más tarde se lo identificó con la escatología inminente, el último término. Todas las parábolas anunciarían la inminencia en el tiempo del eschaton o del reino de Dios. Pero con esta interpretación también se fuerza la variedad de los textos. Esta interpretación escatológica solo de modo artificial puede encajar en muchas de las parábolas. Jeremías, por el contrario, ha subrayado acertadamente que cada parábola tiene un propio contexto y así también su propio mensaje. Y en este sentido ha puesto de relieve en su libro 9 ejes temáticos, pero buscando siempre un hilo conductor, el baricentro interno del mensaje de Jesús.
Jeremías sabe que en esto debe mucho al exégeta inglés Charles H. Dodd, aunque al mismo tiempo se distancia de él en un punto fundamental. Dodd establece como punto central de su exégesis la orientación de las parábolas hacia el tema del reino de Dios, hacia la soberanía de Dios, pero rechazando la concepción de la escatología inminente de los exégetas alemanes y vinculando escatología con cristología. El reino de Dios llega en la persona de Cristo. En la medida en que las parábolas hacen alusión al reino, señalan a Cristo como la auténtica forma del reino. Y Jeremías sostiene que no puede aceptar este planteamiento de la escatología realizada como Dodd la llama, y en su lugar habla de escatología que se realiza, conservando así, aunque algo rebajada, la idea de fondo de la exégesis alemana, según la cual Jesús habría anunciado la proximidad temporal de la llegada del reino de Dios y la había presentado a sus oyentes de diferentes maneras en las parábolas. Esto debilita nuevamente la conexión entre cristología y escatología. Queda la pregunta sobre qué puede pensar un oyente 2000 años después. En todo caso, debe considerar un error la perspectiva de una escatología inminente en aquel tiempo, pues el reino de Dios, entendido como el cambio radical del mundo por obra de Dios, no ha llegado todavía. Y tampoco puede adoptar esta concepción para el momento actual. Todas nuestras reflexiones anteriores nos han llevado, por una parte, a reconocer la espera de la llegada inmediata del fin del mundo como un aspecto de la primitiva recepción del mensaje de Jesús, pero al mismo tiempo se ha visto que esto no puede aplicarse en modo alguno a todas las palabras de Jesús ni erigirse en el contenido auténtico de su mensaje. Aquí Todd captaba mucho mejor el efectivo tenor de los textos. Precisamente en el Sermón de la Montaña, pero también en la explicación del Padre Nuestro, hemos visto que el tema más profundo del anuncio de Jesús era su propio misterio. El misterio del Hijo, en el que Dios está entre nosotros y cumple fielmente su promesa. Hemos visto también que el reino de Dios está por venir y que ha llegado en su persona. En este sentido hay que dar la razón a Todd en lo esencial. Sí, el Sermón de la Montaña es escatológico, si se quiere, pero escatológico en el sentido de que el reino de Dios se realiza en la venida de Jesús. Por tanto, podemos hablar verdaderamente de una escatología que se realiza. Jesús, en el que ha llegado, es también a lo largo de toda la historia el que llega. Es de esta llegada de la que en el fondo nos habla. Por tanto, debemos estar plenamente de acuerdo con las palabras conclusivas del libro de Jeremías. Ha empezado el año de gracia de Dios, puesto que ha aparecido aquel, el Salvador, cuya majestad oculta resplandece tras cada palabra y cada parábola. Si bien podemos interpretar todas las parábolas como invitaciones ocultas y multiformes a creer en Él como al reino de Dios en persona, nos encontramos con unas palabras de Jesús a propósito de las parábolas que nos desconciertan. Los tres sinópticos nos cuentan que Jesús, cuando los discípulos le preguntaron por el significado de la parábola del sembrador, dio inicialmente una respuesta general sobre el sentido de su modo de hablar en parábolas. En el centro de esta respuesta se encuentran unas palabras de Isaías, de capítulo 6, versículo 9 y siguientes, que los sinópticos reproducen con diversas variantes. Así el texto de Marcos dice, según la cuidada traducción de Jeremías, a vosotros, o sea, al círculo de los discípulos, os ha concedido Dios el secreto del reino de Dios, pero para los de fuera,
todo resulta misterioso para que, como está escrito, miren y no vean, oigan y no entiendan, a no ser que se conviertan y Dios les perdone. Marcos 4:12 y Jeremías, página 11. ¿Qué significa esto? ¿Sirven las parábolas del Señor para hacer su mensaje inaccesible y reservado solo a un pequeño grupo de elegidos a los que Él mismo se las explica? ¿O acaso las parábolas no quieren abrir sino cerrar? ¿Es Dios partidista que no quiere la totalidad a todos, sino solo a una élite? Si queremos entender estas misteriosas palabras del Señor, hemos de leerlas a partir del texto de Isaías, que cita, y leerlas en la perspectiva de su vida personal, cuyo fin Él conoce. Con esta frase, Jesús se sitúa en la línea de los profetas. Su destino es el de los profetas. Las palabras de Isaías en su conjunto resultan mucho más severas e impresionantes que el resumen que Jesús cita. El libro de Isaías dice: endurece el corazón de este pueblo, tapa sus oídos, ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y se cure. Isaías 6:10. El profeta fracasa. Su mensaje contradice demasiado la opinión general, las costumbres corrientes. Solo a través de su fracaso las palabras resultan eficaces. Este fracaso del profeta se cierne como una oscura pregunta sobre toda la historia de Israel y, en cierto sentido, se repite continuamente en la historia de la humanidad. Y también es, sobre todo, siempre de nuevo el destino de Jesús, la cruz. Pero precisamente de la cruz se deriva una gran fecundidad. Y aquí se desvía de forma inesperada la relación con la parábola del sembrador, en cuyo contexto aparecen las palabras de Jesús en los sinópticos. Llama la atención la importancia que adquiere la imagen de la semilla en el conjunto del mensaje de Jesús. El tiempo de Jesús, el tiempo de los discípulos, es el de la siembra y de la semilla. El reino de Dios está presente como una semilla y vista desde afuera la semilla es algo muy pequeño. A veces ni siquiera se le ve. El grano de mostaza, imagen del reino de Dios, es el más pequeño de los granos y sin embargo contiene en sí un árbol entero. La semilla es presencia del futuro y en ella está escondido lo que va a venir. Es promesa ya presente en el hito y en el hoy. El domingo de Ramos, el Señor ha resumido las diversas parábolas sobre las semillas y ha desvelado su pleno significado, diciendo: os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Juan 12:24. Él mismo es el grano. Su fracaso, entre comillas, en la cruz, supone precisamente el camino que va de los pocos a los muchos, o de los pocos a los todos. Y cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. El fracaso de los profetas, su fracaso, aparece ahora bajo otra luz. Es precisamente el camino para lograr que se conviertan y Dios los perdone. Es el modo de conseguir por fin que todos los ojos y oídos se abran. En la cruz se descifran las parábolas. En los sermones de despedida dice el Señor: os he hablado de esto en comparaciones, y ahora viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Juan 16:25. Así, las parábolas hablan de manera escondida del misterio de la cruz, no solo hablan de Él, ellas mismas forman parte de Él.
Pues precisamente porque dejan traslucir el misterio divino de Jesús, suscitan contradicción. Precisamente cuando alcanzan máxima claridad, como en la parábola de los trabajadores homicidas de la viña, en Marcos 12, 1 al 12, se transforman en estaciones de la vía hacia la cruz. En las parábolas, Jesús no es solo el sembrador que siembra la semilla de la palabra de Dios, sino que es semilla que cae en tierra para morir y así poder dar fruto. De este modo, la inquietante explicación de Jesús sobre el sentido de sus parábolas nos lleva a la comprensión de su significado más profundo, cuando, como requiere la naturaleza de la palabra de Dios escrita, leemos la Biblia y especialmente los Evangelios como una unidad y una totalidad que aún con todos sus estratos históricos expresa un mensaje intrínsecamente consecuente. Pero quizás merezca la pena, tras esta explicación muy teológica, que proviene del interior de la Biblia misma, quizá convenga considerar las parábolas también desde una perspectiva específicamente humana. ¿Qué es realmente una parábola? ¿Qué busca quien la narra? Pues bien, cada educador, cada maestro que quiere transmitir nuevos conocimientos a sus oyentes recurrirá alguna vez al ejemplo, a la parábola. Mediante el ejemplo acerca al pensamiento de aquellos a los que se dirige una realidad que hasta entonces estaba fuera de su alcance. Mostrará cómo en una realidad que forma parte de su ámbito de experiencias hay algo que antes no había percibido. Mediante la comparación acerca de lo que se encuentra lejos, de forma que a través del puente de la parábola lleguen a lo que hasta entonces les es desconocido. Se trata de un movimiento doble. Por un lado, la parábola acerca lo que está lejos a los que la escuchan y meditan sobre ella. Y por otro lado, pone en camino al oyente mismo. La dinámica interna de la parábola, la autosuperación de la imagen elegida, le invita a encomendarse a esta dinámica e ir más allá de su horizonte actual hasta lo antes desconocido y aprender a comprenderlo. Pero es que esto significa que la parábola requiere la colaboración de quien aprende. La parábola requiere la colaboración de quien aprende, que no solo recibe una enseñanza, sino que debe adoptar él mismo el movimiento de la parábola, ponerse en camino con ella. En este punto se plantea la problemática de la parábola. Puede darse la incapacidad de descubrir su dinámica y de dejarse guiar por ella. Puede que, sobre todo cuando se trata de parábolas que afectan a la propia existencia y la modifican, puede ser que no haya voluntad de dejarse llevar por el movimiento que la parábola exige. Con esto hemos vuelto a las palabras del Señor sobre el mirar y no ver, el oír y no entender. Jesús no quiere transmitir unos conocimientos abstractos que nada tendrían que ver con nosotros en lo más hondo. Nos debe guiar al misterio de Dios, hacia esa luz que nuestros ojos no pueden soportar y que por ello evitamos. Para hacernosla más accesible, nos muestra cómo se refleja la luz divina en las cosas de este mundo y en las realidades de nuestra vida diaria. A través de lo cotidiano, quiere indicarnos el verdadero fundamento de todas las cosas y así la verdadera dirección que hemos de tomar en la vida de cada día para seguir el recto camino. Nos muestra a Dios, no un Dios abstracto, sino el Dios que actúa, que entra en nuestras vidas y que nos quiere tomar de la mano. A través de las cosas ordinarias nos muestra quiénes somos y qué debemos hacer en consecuencia. Nos transmite un conocimiento que nos compromete.
que no solo nos trae nuevos conocimientos, sino que cambia nuestras vidas. Es un conocimiento que nos trae un regalo. Dios está en camino hacia ti, pero es también un conocimiento que plantea una exigencia. Crece y déjate guiar por la fe. Así, la posibilidad del rechazo es muy real, pues la parábola no contiene una fuerza coercitiva. Se podrían plantear miles de objeciones razonables, y no solo en la generación de Jesús, sino también en todas las generaciones, y tal vez hoy más que nunca, porque nos hemos formado un concepto de realidad que excluye la transparencia de lo que en ella nos lleva a Dios. Solo se considera real lo que se puede probar experimentalmente, pero Dios no se deja someter a experimentos. Esto es precisamente lo que Él reprocha a la generación del desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Salmo 95:9. Dios no puede transparentarse en modo alguno, dice el concepto moderno de realidad. Y por lo tanto, menos aún se puede aceptar la exigencia que nos plantea creer en Él como Dios y vivir en consecuencia parece una pretensión inaceptable. En esta situación las parábolas llevan derecho a no ver y a no entender, el endurecimiento del corazón. Así, por último, las parábolas son expresión del carácter oculto de Dios en este mundo y del hecho de que el conocimiento de Dios requiere la implicación del hombre en su totalidad. Es un conocimiento que forma un todo único con la vida misma, con un conocimiento que no puede darse sin conversión. En el mundo marcado por el pecado, el baricentro sobre el que gravita nuestra vida se caracteriza por estar aferrado al yo y al sé impersonal. Se debe romper este lazo para abrirse a un nuevo amor que nos lleve a otro campo de gravitación y nos haga vivir así de un modo nuevo. En este sentido, el conocimiento de Dios no es posible sin el don de su amor hecho visible, pero también el don debe ser aceptado. Así pues, en las parábolas se manifiesta la esencia misma del mensaje de Jesús. En el interior de las parábolas está inscrito el misterio de Jesús. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz.